escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Identidad, somos salvos. Y vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. En el día de hoy vamos a repasar las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en vida para tener una mayor comprensión de lo que es la salvación. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando de la salvación a profundidad. Ahora, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema en el día de hoy. Jesús, en su vida, crucifixión y resurrección, nos enseñó tres facetas importantes que nos llevan directamente al resultado de su vida, que es la salvación del mundo por la fe en su nombre. Así que Jesús en su vida nos modela cómo la vida en el Espíritu se ve y lo que es capaz de hacer. Es importante establecer que el ministerio de Jesús en la tierra no dio inicio hasta después de que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y que una vez las tentaciones finalizaron y Jesús salió victorioso sobre ellas, la Biblia enseña que bajó del desierto bajo el poder del Espíritu Santo. Así que todo el ministerio de Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo. Todas las cosas que Jesús hizo fue bajo el poder del Espíritu Santo. Era por esta razón que Jesús le enseñaba a sus discípulos: cosas mayores que estas harán ustedes en mi nombre. Número uno, porque ahora Él iba a estar en el cielo y Él iba a ir directamente al Padre. Y número dos, porque el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Así que cuando queremos ver cómo una vida en el Espíritu debe verse y qué cosas somos capaces de hacer por el Espíritu Santo en nosotros, es necesario mirar la vida de Jesús, y tendremos entonces una visión clara de cómo nuestra vida debería de verse. En su crucifixión, Jesús pagó el precio por el pecado. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y este versículo concuerda con la declaración de Juan el Bautista cuando ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para mí es increíblemente lamentable ver cómo todavía en la actualidad, en el día de hoy, con la revelación bíblica que Dios está trayendo de su palabra, todavía hay personas que piensan que el pecado es el problema, que las personas piensan que en el día de hoy el pecado es la razón por la que no se pueden relacionar con Dios. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, este argumento sería verdadero, porque la ley señalaba el pecado, pero era incapaz de hacer algo para, número uno, eliminar el pecado, y número dos, vencer la naturaleza pecaminosa del hombre que se sentía atraída al pecado. Pero Jesús en la cruz quitó el pecado del mundo. Así que todos aquellos que hemos creído en el poderoso nombre de Jesús y que, de acuerdo con Romanos, hemos hecho nuestra profesión de fe, el pecado no es el problema. El pecado ya no te separa de Dios, porque una vez tú entras bajo el sacrificio de Cristo, Dios te ve como si nunca hubieses pecado, porque has sido lavado
con la sangre del Cordero. Así que es importante que entiendas, para que tu relación con Dios mejore y puedas venir confiadamente ante el trono de la gracia y puedas recibir las cosas que Dios quiere entregar en tu vida, que entiendas que tu pecado, que tus faltas, que tus debilidades no se interponen entre tú y Dios. Que obviamente según vayas caminando, vayas creciendo, tu vida va a ir cambiando, vas a ir superando estas cosas, tienen que haber cambios. Esto es cierto, pero Dios te ama donde tú estás. Esa es la hermosura del Evangelio, que Dios no te pide que tú subas hasta donde Él, sino que Él crea un puente llegando Él hacia ti. Y ese puente, amigo que me escuchas, ese puente se llama Jesús. En su crucifixión exhibió al diablo como derrotado. En Colosenses 2:15 leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es otra circunstancia. En el día de hoy todavía hay gente obsesionada con el diablo y los demonios, y a donde quiera que miran ven al diablo, donde quiera que miran ven demonios, donde quiera que miran ven pecado, donde quiera que miran ven maldad, pero son incapaces de ver al Dios de la gloria en su cada día, son incapaces de ver la bendición de Dios, son incapaces de ver las cosas que Dios está haciendo en su vida, en la vida de los que los rodean, lo que Dios está haciendo en el mundo. Y esto es increíblemente importante, porque si tú no entiendes que estás luchando con un enemigo que ha sido derrotado, entonces cuando pierdes una batalla vas a pensar que perdiste la guerra. Y la hermosura del Evangelio es que no importa cuántas batallas perdamos, la guerra está gana porque Jesús la ganó. El Evangelio no se trata de lo que nosotros podemos hacer, el Evangelio se trata de lo que Cristo hizo y está a disposición de nosotros. Nunca ha sido la intención de Dios Padre que tú te enfrentes al diablo por ti solo, porque Él sabe que eres incapaz de vencer al diablo o vencer a los demonios en tu propio nombre, y por eso una vez más Dios crea los medios para que tú puedas salir victorioso en esta batalla campal que llevamos con el mundo, el diablo y la carne, y se llama Jesucristo. Así que la Biblia dice que tenemos un enemigo. No significa que vamos a ignorar que el diablo es real, no significa que le vamos a dar licencia para que opere en nuestras vidas haciendo un intento de ignorarlo. No es eso a lo que me refiero, pero no podemos vivir obsesionados en una persecución constantemente del diablo. Y el diablo me hizo y el diablo me aquello. No sé si usted me entiende, si alguna vez usted ha hablado con estos hermanos. ¿Y cómo estás, hermano? No, estoy en un ataque diabólico, algo infernal, y siempre están en pruebas, siempre están pasando por el crisol, siempre están bajo ataque. La razón para esto, amado, es que están obsesionados con el diablo, siempre andan buscando el diablo y los demonios, y mientras más tú concentres tu atención en algo, más se magnifica en tu vida. Y en el día de hoy, para poder entender la salvación, tienes que entender las cosas que Jesús hizo que te llevan al concepto de la salvación. Y una de las cosas que Jesús hizo, según Colosenses 2:15, es que despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Próximo, Jesús crucificó nuestro viejo hombre con Él. En Romanos 6, versículos 6 al 18. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bíblicamente hablando, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en Cristo. Entonces, ¿por qué cuando nos convertimos aparentemente nada acontece en nuestras vidas? Al próximo día nos levantamos y la vida continúa de igual manera, continuamos pecando, continuamos fallando, continuamos practicando los mismos hábitos. La razón para esto es que la veracidad bíblica que va a traer la libertad en estas áreas de nuestra vida no nos ha sido revelada todavía, y ante nuestro espíritu somos libres y ya legalmente el pecado no tiene control sobre nosotros. Todavía permanecemos bajo el engaño y la mentira, y mediante estas cosas el pecado ilegalmente
opera en nuestras vidas. Pero según vamos profundizando en la verdad de la palabra y la veracidad bíblica, va conquistando pedazos de nuestra vida, nuestra conducta va cambiando, nuestra mentalidad va siendo transformada. Es por esto que Pablo enseñaba: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el inicio de todo cambio comienza en la mente. No podemos experimentar cambios con una mentalidad vieja. Nuestra mentalidad tiene que cambiar y ser transformada para que entonces cree influencia en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros hábitos, en nuestro carácter y por ende en nuestra destinación en la vida. Así que sea lo que sea con lo que estás luchando hoy, Jesús ya lo venció. Sea lo que sea que está tomando control sobre tu vida, Jesús ya lo crucificó. No tiene derecho legal para permanecer en tu vida, y mediante oración, posiblemente ayuno y lectura de la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y entonces experimentarás la libertad con la que el Hijo te hizo libre. Y estas son las cosas que Jesús hizo en su crucifixión. A modo de repaso, en su crucifixión Jesús pagó el precio por el pecado, exhibió al diablo como derrotado y crucificó nuestro viejo hombre. Ahora, en su resurrección, Jesús abrió las puertas de la vida en el Espíritu para nosotros. Y esto es importante que tú lo entiendas, porque el apóstol Pablo enseñaba que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Mientras en su vida Jesús nos demuestra cómo se ve una vida en el Espíritu, qué cosas es capaz de hacer una vida en el Espíritu, y en su crucifixión paga el precio por el pecado, derrota al diablo, crucifica a nuestro viejo hombre. En su resurrección ahora abre las puertas a una dimensión nueva para nosotros, para que podamos ser alcanzados por el mismo Espíritu que lo levanta a Él de entre los muertos. En su ascensión, Jesús oficialmente le pone punto final a la dispensación de la ley e inicia la gracia. Para aquellos que conocen su Biblia, sabemos que cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es, lo que significa que la obra estaba finalizada. Sin embargo, la transición de dispensación no acontece hasta que Jesús es levantado al cielo. No estamos viviendo en una dispensación donde nuestra relación con Dios depende de nuestro desempeño, depende de nuestras obras. La perfección a la que Dios te está llamando no es una perfección que puede ser formada por ti mismo, porque la palabra nos enseña en el libro de Isaías que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Así que Dios provee los medios para que nosotros nos relacionemos con Él efectivamente. Dios provee los medios para que podamos ser alcanzados por Él. Dios provee los medios para que nosotros podamos alcanzar los estándares que se ajustan a la dimensión divina. Dios provee todo lo que necesitamos para que podamos establecer una relación saludable por Él. Y en la dispensación de la gracia, lo único que tenemos que hacer es creer, recibir y caminar. Todo lo demás que nosotros hacemos es para beneficio nuestro. La oración nos beneficia a nosotros. Al final del día, Dios siempre será Dios. Oremos o no oremos, le adoremos o no le adoremos, Dios siempre será Dios. Si leemos la Biblia, nos beneficia a nosotros. Dios se sabe la palabra, al final del día fue Él quien la dictó. Aquellos que nos beneficiamos de entender la verdad bíblica somos nosotros. Y vuelvo a citar Juan 8:32, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús enseñaba: escudriñad las Escrituras, porque de ellas les parece que encuentran la vida eterna. En su ascensión, Jesús anuncia la disponibilidad de la vida en el Espíritu para nosotros y sus beneficios. En Hechos capítulo 1, versículo 8 leemos:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto comprueba lo que estamos hablando con el inicio de la dispensación de la gracia. Ahora Jesús le anuncia a sus discípulos que un nuevo estilo de vida está disponible para ellos, que lo que antes era imposible por la naturaleza humana, ahora va a ser posible por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y ya conocemos lo que acontece. Los discípulos se van al aposento alto, estaban en ayuno, en oración, descendió el Espíritu Santo, y Pedro, el apóstol Pedro, que la última vez que sabemos de él estaba negando al Maestro, se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y predica uno de los sermones más poderosos en la historia del cristianismo, y alrededor de 5,000 hombres reciben a Jesús de Nazaret en sus corazones en su primera predicación. Y esto no hubiese sido posible si Pedro no hubiese estado lleno del Espíritu Santo. Tenemos a Pedro viviendo normalmente, cediendo bajo la presión social, negando al Maestro, y ahora tenemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, confrontando a la sociedad en su necesidad de Jesús. Y ahora vemos la diferencia de cómo la vida en el Espíritu se ve en una persona. En un lado, Pedro sin el Espíritu lo niega, Pedro con el Espíritu lo predica. Pedro lo niega, Pedro se llena de valor, de sabiduría, y expone un mensaje poderoso. Y estos son los cambios en la vida de nosotros cuando hacemos la transición de vivir en nuestras fuerzas a vivir en el Espíritu. Las cosas que han sido imposibles para ti hasta el día de hoy, cuando hagamos la transición para vivir en el Espíritu, van a ser posibles, porque no hay nada imposible para el Señor. Por eso era que en Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en el Espíritu vas a poder vencer las cosas que hasta hoy no has podido vencer. Número 3, nos delega el ministerio de la predicación de la palabra. En Marcos 16:15 leemos: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y también nos entrega el ministerio de la reconciliación en 2 Corintios 5:18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a abundar un poco en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es importante que entendamos que Cristo llega a nuestras vidas a cambiarla, a transformarla, para que compartamos el mensaje con otras personas, para que de esta manera otras personas puedan beneficiarse de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero la única manera que las otras personas van a beneficiarse del sacrificio del Maestro es, número 1, a través de la conversación, de la palabra, y número 2, y la más importante, es nuestra manera de vivir. Palabras sin un estilo de vida no tienen impacto en las personas que nos ven constantemente. Nuestras palabras pueden impresionar a aquellas personas que no nos conocen, que nos ven en una relación superficial, pero es nuestro estilo de vida lo que va a cambiar las personas que no conocen a Jesús, pero nos conocen a nosotros. Porque entonces Jesús va a impactar sus vidas a través de la nuestra, porque ellos en nosotros van a ver la vida en el Espíritu que ellos necesitan. Ellos no saben lo que están viendo, ellos no entienden lo que están viendo, pero en su corazón comienzan a entender que sea lo que sea que están viendo en nosotros, ellos lo necesitan. Y esa es la importancia de Marcos 16. Es nuestra responsabilidad modelar a Cristo, es nuestra responsabilidad hablar a Jesús. No estamos llamados a ir los domingos, los martes, los jueves, o el día que sea que visitas tu iglesia, a sentarte en la banca y a escuchar palabra. No, hermano. Estamos llamados a 7 días a la semana, salir a donde quiera que vamos y representar a Jesús. Número 2, el ministerio de la reconciliación. Y me parece hermoso cómo Pablo comienza el versículo diciendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estas palabras confirman lo que te vengo enseñando desde el principio. Para poder entrar a la salvación, efectivamente es necesario entender que todo proviene de Dios y nosotros lo recibimos. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza religiosa es que en su intento de controlar y manipular le añaden a la palabra de la gracia porque tienen temor de que los creyentes no oren, no lean la palabra, no ayuden. Y esto lo que crea es conflicto, porque en esta clase de enseñanza donde la salvación depende de las cosas que nosotros hacemos, como nosotros vamos a fallar, nosotros vamos a pecar, nosotros vamos a ofender al Señor, nosotros vamos a tener días donde oramos un largo tiempo, otros días donde casi no oramos, vamos a tener momentos donde adoramos con todo el corazón y otros días donde no vamos a adorar, unos días donde estamos llenos de confianza, otros días donde nuestra fe mengua, y como nosotros somos inconstantes, si la salvación depende de nuestros esfuerzos y las cosas que hacemos, entonces nuestra salvación es inconstante. Si esto fuera de esta manera, que la salvación dependiera de nuestras obras, entonces sería posible ser salvo un día y perder la salvación otro. Pero si lo que te enseño en este día es bíblico, si lo que te enseño en este día, la evidencia bíblica que te estoy presentando, y esto es simplemente la introducción a lo que va a ser la salvación para que entiendas el fundamento que Jesús presentó para nuestra salvación, entonces nuestra salvación es permanente y es constante, porque no depende de nosotros, sino de Jesús, porque todo proviene de Dios. Fue Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Fue Dios quien nos entregó el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la condenación. Dios nos entregó el mensaje que reconciliaría al mundo con Él. Dios nos entregó la palabra con la intención de salir a predicar una palabra que traiga a los perdidos a su presencia, que confronte al mundo con la ineficacia de los principios del mundo y los traiga a la eficacia de los principios bíblicos. No dice que nos envió a condenar al mundo, no dice que nos envió a predicar el mensaje del infierno o la condenación, dice que nos envió a predicar el evangelio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora escucha bien lo que dice la palabra: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto significa, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, que Dios intencionalmente decidió ignorar los pecados del hombre y proveer una expiación permanente que solucionara el problema del pecado para Dios poder relacionarse con su creación. Y a nosotros que profesamos la fe en Cristo, nos entregó la palabra de reconciliación. Amado, vamos a dejar esta introducción aquí en el día de hoy. Y a modo de repaso, esta introducción tiene la intención de crear la plataforma que nos va a llevar al próximo episodio, donde vamos a hablar la profundidad de la salvación, porque si no entendemos lo que Cristo hizo mientras vivía en su crucifixión y resurrección, no vamos a poder entender el principio tan poderoso de la salvación. Así que no olvides que en su vida Jesús te enseñó, te presentó cómo la vida en el Espíritu se ve y qué es capaz de hacer, que en su crucifixión venció al diablo, quitó el pecado del mundo y crucificó tu viejo hombre, y en su resurrección te dio acceso a la vida en el Espíritu, que lo resucitó a Él de entre los muertos, y te entregó el ministerio de la reconciliación para que a través de ti aquellos que te rodean
puedan ser atraídos a Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros en palabrapresencia.com y dejarnos saber tu sentir, dejarnos saber tu testimonio. Estamos interesados en escuchar palabras de ustedes que nos están escuchando. También puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube bajo el nombre de J. Sanabria, Palabra Presencia. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y se despide de ustedes en el día de hoy, Jorge Sanabria. Te veo en el próximo episodio y una vez más, bendiciones. Hasta luego.